Bienvenidos a esta transmisión especial del Venezolano Miami. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano. Hoy vamos a conversar sobre inmigración en Estados Unidos con la doctora Magdalena Copris, fundadora de Sirviendo a los Inmigrantes, una firma de abogados con casi 20 años de experiencia. Doctora Magdalena, para mí es un gusto y un placer conversar con usted. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por tenerme en tu programa, José Ramón. Muchísimas gracias. Para mí realmente le devuelvo la gentileza. Para mí también es un gusto, especialmente por el tema que vamos a conversar, doctora, el TPS. Los venezolanos tienen muchas dudas, muchas preguntas y por eso yo le decía a mi equipo de producción, hablemos con la doctora Magdalena, con los expertos, porque es necesario precisiones de especialistas en el tema. Doctora, ¿cuál ha sido la duda más común que usted ha recibido de los venezolanos sobre esta medida del TPS? Bueno, José Ramón, la pregunta más común que yo he recibido es si deben aplicar por este remedio o no. O sea, por varias razones tienen los venezolanos la duda si deben aplicar. Algunos que están aplicando por un asilo, algunos tienen orden de deportación, otros que les han dicho anteriormente, abogados que no pueden hacer nada. Entonces, la duda más común y más frecuente es si deben aplicar o no. Y la respuesta es muy individual. Y por eso es necesario que consulten con un abogado, porque la mayoría de los venezolanos probablemente sí debe aplicar para el TPS, pero hay algunos casos que a lo mejor no, o no les beneficia necesariamente. So, es muy importante que cada persona que califica o que piensa que califica debe consultar con un abogado que en realidad les puede aconsejar si en el caso de ellos les conviene aplicar o no. O no. Doctora, interesante lo que nos está señalando, porque ¿cuál sería un caso, por ejemplo, en el cual usted podría decirle preferiblemente no aplicar? Un ejemplo, yo tuve un cliente que llegó a mi oficina anoche que está elegible para su residencia. O sea, no le hace falta aplicar para el TPS porque en realidad tiene una petición aprobada que su hermano metió por él antes del abril 30, 2001. El señor entró con visa, no tiene ningún tipo de crimen en su récord y, o sea, él va a perder su dinero aplicando para el TPS porque puede calificar para la residencia ya mismo. Entonces me da gusto que salió el TPS porque él por el miedo no ha hecho nada antes. Vino a mi oficina buscando el TPS y revisando su archivo descubrimos que él califica para la residencia y en vez de TPS le estamos tramitando la residencia. Claro. Ese es un ejemplo. Ese es en un realidad, ejemplo. Sí. es un ejemplo un poco menos común hoy día porque así es. En realidad, la mayoría de las personas probablemente deben aplicar, pero un ejemplo que surgió ayer mismo. Sí, doctora, y la duda común también que nos ha llegado a nuestro programa es si un solicitante de asilo, solicitante que todavía no ha sido aprobado, que puede estar incluso por una cita a una audiencia en la Corte de Inmigración, puede aplicar al TPS, o sea, de manera que simultáneamente puede aplicar a los dos procesos. Sí, y en realidad las personas que tienen un asilo pendiente, sea afirmativo o defensivo, deben aplicar para el TPS. Es muy recomendable que aplican para el TPS. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pierden nada con el TPS. Y según las estadísticas en los Estados Unidos, solamente 10% de venezolanos les otorgan el asilo. Entonces, el asilo es muy riesgoso. O sea, ponte a pensar, un país tan inestable y tan malo como Venezuela, solamente 10% de asilos están aprobados. Las estadísticas están contra el venezolano y contra el asilo, ¿verdad? O sea, entonces el TPS, mientras tanto, te registras y obvio, por ahora es nada más para 18 meses, pero si no te registras en el periodo de la registración y hay una extensión después, ya no vas a poder recibir eso. Además, vamos a suponer que pierdes tu asilo, ¿verdad? El TPS lo puedes aplicar mientras estás registrado en el periodo de la registración.
y el periodo de la registración es ahora. Entonces, o sea, vamos a suponer que no te registras y septiembre 10 de este año pierdes tu asilo y ya no te vas a poder registrar para el TPS. Claro. Entonces es muy importante registrarse, aplicar. Puede ser por el momento un trámite doble, pero te da una oportunidad en caso si tu asilo no sale bien, ¿verdad? Además, claro, porque además te evita una deportación, doctora. Es uno de los beneficios. Correcto. Entonces, las personas que han perdido su asilo, si aplican para el TPS, evita tu deportación. Y otro beneficio es que cuando recibes el TPS, vas a poder aplicar para un permiso de viaje. Y si viajas y vuelves a entrar, para las personas que entraron ilegal, eso cuenta como una entrada legal. Aparte de eso, otro beneficio es hay dos circuitos en los Estados Unidos donde la Corte Federal dice que un TPS, o sea, recibido, aceptado, aprobado, ¿verdad? No metido, sino aprobado, cuenta como una entrada legal. Quiere decir que las personas que entraron ilegalmente o por la frontera y les aprueban el TPS en esos dos circuitos, mañana si se casan o si tienen un hijo, un padre, un hermano, quien las pide, y pueden ajustarse, van a tener una entrada legal. De manera que lo que conviene efectivamente es lo que hemos leído y usted, doctora Magdalena, nos lo está ratificando. Quien esté en un proceso de solicitud de asilo, incluso es recomendable que aplique al TPS. Doctora, otra pregunta muy común, y le confieso, doctora, que no he conseguido una coincidencia entre algunos especialistas que he leído, ¿no? Especialmente en redes sociales, y es que si un venezolano con doble nacionalidad, por ejemplo, que sea colombiano y venezolano, puede aplicar, porque dice, bueno, es que yo entré a Estados Unidos con mi pasaporte colombiano, entonces yo, para Estados Unidos, yo soy colombiano. ¿Puede aplicar quien tenga doble nacionalidad? Sí, pueden aplicar con doble nacionalidad. Ahora, van a tener que explicar cosas, pero sí pueden aplicar. Y personas que tienen residencia en otros países también pueden aplicar. ¿Ok? Los abogados, nosotros, o sea, a ver si te explico, a veces hay limitaciones a ciertas leyes que dicen que si tienes otra nacionalidad o otra residencia no puedes aplicar para ciertas cosas porque estás viviendo permanente en otro país, ¿verdad? Y legalmente. Pero la residencia, por ejemplo, no es un estatus permanente si no estás viviendo ahí. Igual como en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Italia tú puedes tener tu residencia o en España por 20 años. Al momento que ya no vives ahí por 6 meses, la pierdes, igual Así que aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso no te prohíbe. Sí, en la ley hay exclusiones, pero y no importa con cuál pasaporte entraste, mientras puedes mostrar que eres venezolano, puedes aplicar. Puedes aplicar. Doctor, y justamente esa es la próxima pregunta. ¿Los documentos requeridos cuáles son para aplicar? ¿Cómo demuestro que soy venezolano? ¿Con el pasaporte, la cédula, la partida de nacimiento? Porque hay que probar que uno es venezolano. Bueno, obviamente la mejor prueba es el pasaporte, ¿verdad? Si no tienen su pasaporte, entonces sería el acta de nacimiento o la cédula. En realidad, cualquier documento que podemos mostrar que es verdadero y emitido por el gobierno de Venezuela, que muestra que uno es venezolano, sirve. Pero obviamente, o sea, el pasaporte sería lo mejor. Sería lo mejor. Doctora, hay un enunciado que creo que está en la resolución que dice, debe demostrar este venezolano residencia continua en Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021. ¿A qué se refiere con residencia continua? Bueno, residencia continua quiere decir que vino antes de esa fecha o esa fecha o antes y ha estado. Y básicamente eso sería un contrato de renta, un bill de luz, de agua, de teléfono, algo que muestra que la persona no es turista. Por ejemplo, entraron el 7 de marzo, salieron y volvieron el 10. Pienso que tendrían problemas mostrando
residencia continua acá. Doctora, ¿por qué la importancia de aplicar al TPS con la asesoría de un abogado y la gestión de un abogado? Por ejemplo, ¿y por qué lo pregunto? Quizás respuesta obvia, pero hay algunos venezolanos porque tiene un costo, hay una tarifa legal que hay que pagar naturalmente, creo que son como $50, el derecho a las huellas, más el costo del abogado, y entonces dicen que, bueno, que los van a aplicar de manera como independiente, pero es muy común los errores en la cuando se está alimentando y llenando la planilla, y ahí puede ser negada. Entiendo que por eso la importancia de un abogado que los acompañe en el proceso. Bueno, la importancia de un abogado es doble, ¿verdad? La primera es que deben consultar con el abogado en realidad para ver si les conviene o no, lo que mencioné anteriormente cuando estuvimos hablando. Segundo, acuérdense que el TPS aquí en los Estados Unidos ha existido por muchos años, no para los venezolanos, sino guatemaltecos, haitianos, salvadoreños, correcto, o sea, muchos países. Y la aplicación inicial, y la registración es lo más importante, porque si su aplicación no está aceptada o está rechazada o está negada, si después de los 18 meses hay algún tipo de extensión del TPS o hay alguna ley que después para los que se registraron les otorga algún camino a la residencia y su registración y su primera aplicación fue mal hecha, ya probablemente van a ser perjudicados para siempre. Y eso fue lo que le pasó a muchos hondureños y mucha esa gente. Entonces, o sea, es muy importante que esta sea hecha bien. Y sí es cierto, muchos venezolanos dicen, bueno, pero es fácil, lo hago solo, no voy a gastar dinero, lo que sea, o se van con notarios, que notarios, como usted seguro sabe, aquí no son abogados, son unos y corrientes que muchos, bueno, a lo mejor saben, pero igual, o sea, no toman responsabilidad si hay errores, ¿verdad? ¿Y qué pasa también con inmigración, que es muy interesante, ¿verdad? Lo que tú pones en tus aplicaciones te persigue toda tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas las personas cometen errores inocentes porque a lo mejor no entienden la pregunta, porque las preguntas de inmigración son confusas. Uno las lee de una forma, pero inmigración quiere hacer otra pregunta a lo mejor. O hoy la pregunta tiene un sentido, pero en 5 años otro sentido. Entonces, tú pones algo en esta aplicación que ellos a lo mejor un día ven como una mentira o un fraude y como digo, te perjudica toda tu vida y puede ser un error común sin intención de mentir ni nada de eso. Así que digo yo, inmigración, y si en realidad a alguien le importa su residencia, su estadía legal en los Estados Unidos, o sea, es lo más importante en que uno puede invertir. O sea, yo pienso que es más importante tu residencia, tu estadía legal aquí, que ropa nueva o un carro nuevo, una cartera nueva. Porque, así es. o sea, ¿qué vas a hacer con tu casa nueva aquí o tu carro nuevo si te deportan mañana? O sea, así es, no, los riesgos son todos, doctora. Por eso yo decía al principio que es importante estar acompañado de abogados expertos y especialistas en la materia, como yo certifico en su caso. Doctora, otra pregunta. Alguien que tenga una visa de inversionista o de estudiante, un venezolano, ¿no? Y se acoge al TPS, ¿puede más adelante renovar su visa de estudiante o pierde esa posibilidad? Probablemente van a perder esa posibilidad. Así que si alguien tiene una visa válida de estudiante o de inversionista y pueden seguir con esa visa, yo les recomendaría que siguen en esa vida o buscan otra forma de arreglar su estatus. Porque el TPS básicamente es un estatus temporal. ¿Okay? Protección temporal, que como dije anteriormente, puede ser que sea extendida, pero no sabemos. Puede ser también que no. So, es un estatus temporal, está aquí para darle permiso de trabajo a los venezolanos que no lo tienen por motivo X. Está aquí para dar protección a los venezolanos que tienen orden de deportación y está para proteger a las personas temporalmente.
y darle Sí. permiso de trabajo y licencia, ¿no? Y licencia. Doctora, ¿es cierto que con el TPS se ha aprobado estos permisos o autorización de viaje? ¿Hay que tramitarlo por cada salida de Estados Unidos o un solo trámite único por múltiples entradas y salidas? Se puede hacerlo de dos formas. En la Okay. aplicación preguntan si el permiso de viaje lo deseas para múltiples salidas o solamente para una salida. Obviamente no todo el mundo va a calificar para el permiso de viaje, por eso también es muy importante consultar con un abogado, con el abogado. ¿Y se puede ir a Venezuela? ¿Los venezolanos con el TPS pueden ir a Venezuela? Bueno, depende. Si están aplicando por un asilo, entonces en teoría pueden ir, ¿ok? En teoría. Pero después, cuando el día llega que van a tener que tener su juicio o su entrevista por el asilo, van a tener que explicar por qué fueron a Venezuela. Obviamente, cuando uno aplica por el asilo es porque supuestamente uno está perseguido en Venezuela, ¿verdad? Entonces, si tú estás perseguido, tú no deberías estar yendo allá. Así que vas a tener que explicar. Obvio, siempre hay excepciones, ¿verdad? Porque yo puedo estar perseguido y huyendo del país y mi vida puede correr peligro, pero si se me está muriendo mi mamá o mi hijo, a lo mejor decido tomar ese riesgo para ir de todas formas, ¿verdad? Porque, o sea... Sí. Peso mayor, ya eso es una situación extraordinaria. De hecho, también leía eso justamente, que quienes están aplicando asilo y simultáneamente TPS, lo aconsejable es que no viajen a Venezuela. Es lo aconsejable. Doctora, ¿cuáles serían los casos más comunes de rechazo para un aplicante de TPS? Y en el caso que se rechace, ¿se puede reconsiderar frente a migración? Yo pienso que los casos más frecuentes de rechazo serían personas que no pueden comprobar que son venezolanos o personas que no pueden comprobar estadía en los Estados Unidos de la forma continua del marzo. Sí se puede apelar el proceso. Es un proceso, normalmente ese tipo de apelación es más costoso que la aplicación y se demora tiempo. No sabemos cuánto tiempo se va a demorar porque vamos a ver cuántas personas aplican, ¿verdad? Pero es muy aconsejable que todas esas personas que piensan que pueden calificar, que aplican en realidad, ¿verdad? Sí. Doctora, ya para terminar este contacto, la verdad que le agradezco muchísimo todas las dudas. Siempre hay muchas preguntas en relación con este tema del TPS, porque hace 3 semanas se anunció y los venezolanos al principio seguramente usted recibió múltiples llamadas y consultas y preguntas. Por eso el interés de nosotros en el venezolano de contar con su experticia, con su experiencia en la aplicación del TPS. Doctora, ¿cómo la podemos contactar? Sus números de contacto, usted está en Miami, sus coordenadas, por favor. Sí, yo tengo 2 oficinas en Florida físicas, una en Miami cerca del aeropuerto y una en un pueblo que se llama Clewiston, Florida. La mejor forma de comunicarse con nosotros es llamándonos al número 305-924-1133 o comunicándose con nosotros por la página de web que es www.servingimmigrants, sirviendo al migrante en inglés.com. También sitio de web en Facebook, de Instagram, por todas formas se pueden comunicar con nosotros. O sea, queremos ayudarles y queremos que ustedes salgan de sus dudas, así que, o sea, quisiera que aprovecharan y preguntaran todo lo que las dudas que tengan, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Y como digo, yo llevo casi 20 años siendo abogada y trabajando en inmigración y he visto muchos cambios. Esta es la primera vez que hay TPS para Venezuela y es muy importante que las personas las aprovechen, de verdad que sí. Sí, definitivamente ha sido un beneficio para los venezolanos y puedan tener una vida estable, productiva y hacer familia, quienes puedan hacerlo allá en Miami. Doctora Magdalena, le agradezco muy sinceramente en nombre del Grupo Editorial El Venezolano haber participado en el programa conmigo acá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ramón. Hasta luego. Hasta luego.